mensaje del Maestro Ascendido Saint Germain. Los efectos de la energía y la búsqueda del mundo interno. Largo es el camino que hemos venido recorriendo, largo es el sendero que lleva hasta la cúspide de la realización, pero, si el tiempo es infinito, ¿qué importa la cantidad de esfuerzos realizados, si al fin de cuentas todo esto no ha sido sino un parpadeo en la vida del espíritu? Cuando la vida se vive intensamente, ya sea porque los problemas los forzan a centrar su atención en el mundo tridimensional, o bien, porque por un esfuerzo de su propia voluntad se empeñan en vivir en el tiempo presente, entonces, cada instante de la vida se traduce en múltiples realizaciones, en múltiples conquistas, que llevan a una inmediata expansión de conciencia, continua y permanente. Cuando esta luz pueda ser expandida a suficiente cantidad de seres humanos, entonces, se provocará un movimiento radical y muy rápido del asiento de conciencia de la raza humana, lo que la llevará a una ascensión, a un distinto nivel de conciencia, lo que algunos grupos han denominado el pasaje a la cuarta dimensión, que no será, por supuesto, una transformación física, sino más bien, la apertura de la conciencia hacia una nueva realidad. Los vehículos físicos seguirán obedeciendo las leyes de la Tierra, mas, la conciencia humana, será expandida para entrar en el dominio de otras regiones de esta creación espiritual. Las mareas energéticas. A medida que el estudiante va avanzando en su camino de evolución y trabajo personal, va siendo más sensible a las corrientes energéticas que se proyectan en la Tierra obedeciendo a la voluntad divina. Estas mareas de energía inciden directamente sobre los asientos de conciencia de los discípulos que están en el camino, provocándoles ligeros movimientos, lo que a su vez, cambia la perspectiva que tienen de su vida personal. Esto puede llevar a conflictos con las personas que lo rodean, sin embargo, un aspecto que debe tenerse en cuenta, es que ha sido ocasionado por el mismo camino que el discípulo va siguiendo. Muchas de las dificultades que han estado encontrando cada uno de ustedes en sus vidas privadas, han sido provocadas por ligeros movimientos de sus propios asientos de conciencia, aun cuando las circunstancias parecieran que los problemas en los que se han inmiscuido nada tienen que ver con ustedes, la realidad es que los movimientos del asiento de conciencia, dentro del vehículo astral, producen cambios en las energías que el aura de la persona aporta en todo momento a su alrededor y estos cambios energéticos producen reacomodos, ya sea a nivel de conducta en las personas que lo rodean, o bien, moviendo circunstancias de la vida personal de aquellas personas cercanas al discípulo. Los efectos y sus causas. Otras veces hemos explicado que en el universo todo puede explicarse en función de los movimientos y los cambios de fase de las fuerzas que actúan. El mundo de las formas no es sino el mundo de los efectos, y las causas residen en los mundos espirituales. La estabilidad del asiento de conciencia de una persona, produce estabilidad en su vida personal, los movimientos sistemáticos del asiento de conciencia hacia otra dirección del capullo astral, producen, inevitablemente, reacomodos en las circunstancias que rodean la vida familiar del discípulo o la vida profesional. Todo iniciado mueve, consciente o inconscientemente, su vida y la vida de los que lo rodean. Cada persona cuenta, para su disposición, de una cierta cantidad de energía proveída por sus vehículos superiores. Estas energías están siendo manejadas, lanzadas hacia afuera o atraídas, en base a los anhelos ocultos internos que cada persona tiene y maneja en su vida. Si lo que hace a través de su cuerpo físico tiene una repercusión instantánea en el mundo físico, lo que habla, a su vez la tiene, aunque no tan instantánea. Lo que piensa y lo que desea tiene su efecto igualmente, en los mundos sutiles de frecuencia superior al tridimensional, sin embargo, esas energías moverán otras y producirán cambios en el mundo fenoménico. De esta forma, las vidas personales de todos ustedes son el resultado de las energías que se están moviendo, basadas en las emociones y pensamientos de las personas que los rodean. Recuerden que las acciones, las conductas, no son sino el fruto de las emociones y pensamientos que una persona posee internamente.
Antes de que las conductas puedan afectar al mundo físico, los pensamientos y los sentimientos ya han estado trabajando un tiempo suficientemente largo. Principio esotérico. Lo sutil mueve a lo denso. Ahora bien, dándonos cuenta del enorme poder que puede alcanzar un ser humano cuando sus emociones y pensamientos están siendo enfocados sobre algún aspecto particular de su vida, nos abrirá las puertas a una de las claves más grandes que la metafísica haya podido enseñar. Lo sutil mueve a lo denso. Un principio muy antiguo, que aunque forma parte de las cátedras más elementales de metafísica, aún no ha sido entendido en su correcta profundidad y mucho menos aplicado, atendiendo a la dinámica de las fuerzas en los mundos sutiles. Permítanme entonces mencionarles, que si el ser humano posee, en forma disociada, sus pensamientos de sus emociones, será preciso enfocarlos en la misma dirección sobre el mismo objeto o sobre la misma circunstancia que se desee cambiar. Una vez que las energías del ser humano han sido puestas en funcionamiento, se crea un lazo entre las fuerzas sutiles del individuo, con las circunstancias, el objeto, o la persona sobre la cual están incidiendo las energías. Lo que ocurre, espiritualmente, es que estas corrientes de fuerza envuelven, literalmente, al objeto en cuestión. Una vez envueltas, la naturaleza propia de las fuerzas empezará a trabajar sobre los cuerpos o aspectos sutiles de la persona o circunstancias sobre la cual se está trabajando. Si por un esfuerzo propio de la voluntad de la persona, las fuerzas se mantienen el suficiente tiempo enfocadas sobre lo que se desea, será inevitable que un cambio se dé en el mundo de las formas, es decir, en el mundo material. Dentro del camino de los estudiantes, poco a poco, cada uno de ustedes se va dando cuenta de que ejerce un cierto dominio sobre las circunstancias que rodean su vida. En una primera instancia, cuando el discípulo empieza a andar sus primeros pasos, observa la increíble complejidad y riqueza de las fuerzas que lo rodean, entiende que hasta ahora, él ha sido tan solo un títere movido por fuerzas ajenas a él, entiende que su vida no ha sido sino el resultado de fuerzas bajo las cuales él no tiene ningún control. Las pruebas del camino. Más adelante, a medida que toma las riendas de su vida, observa que, de pronto, algunas circunstancias cambian intempestivamente forzándolo a tomar decisiones o a aprender ciertas lecciones que muchas veces son dolorosas. Se habla entonces de las pruebas del camino, se habla de que el discípulo está siendo probado, se habla de que el estudiante está limpiando su camino, borrando su karma, probando su voluntad. Lo que energéticamente está pasando, es que la voluntad del estudiante ha despertado y empieza a reacomodar las fuerzas que se encontraban en desorden en su campo energético. Esto provoca, inevitablemente, cambios en las circunstancias de su vida y en las conductas de las personas que lo rodean. Muchas veces el estudiante se ve enfrentando a su misma familia, sin que él pueda explicarse cabalmente a qué se debe el cambio de conducta de ellos. La respuesta está en que ellos no cambiaron, simplemente están respondiendo a los cambios que se han efectuado en las energías del discípulo. En todos los casos, lejos de alarmarse, no es sino un síntoma de que el estudiante ha empezado su camino, sus fuerzas se están reacomodando, su aura está cambiando y, por lo mismo, su vida se está alineando a los deseos de su voluntad superior. El desplazamiento del asiento de conciencia. Esto, sin embargo, no dura eternamente, llega un momento en que el aura del discípulo está totalmente uniforme, su asiento de conciencia, aunque ha iniciado un desplazamiento, lo está haciendo hacia el centro de su capullo astral, y, por lo mismo, las fibras que está activando no se desactivan, sino por el contrario, se está activando una mayor cantidad cada vez. Esto, por supuesto, es distinto a decir que existe un desplazamiento lateral en el asiento de conciencia que desactiva algunas de las fibras que mantenía trabajando anteriormente y activa otras, produciéndole un cambio en la percepción de su vida, y, por lo mismo, una inconsistencia en su conducta que produce reacciones negativas en el mundo material.
El discípulo, una vez que ha logrado que su asiento de conciencia empiece a moverse hacia el centro del capullo astral, entiende perfectamente las conductas de las personas que lo rodean y en ningún momento pierde él su centro, mantiene el control de las situaciones, y sus pasos los dirige en forma firme y segura hacia donde su voluntad espiritual le va marcando. A medida que una mayor cantidad de fibras del capullo astral están siendo activadas, existe un mayor control de la situación en el mundo de las formas. Esto se debe a que la persona cuenta ahora con una mayor cantidad de recursos y su voluntad tiene una influencia directa sobre una mayor cantidad de objetos o personas en su vida personal, su capacidad de ayuda crece, y su capacidad para resolver los problemas o dificultades que se le presenten, igualmente va creciendo. Todo esto, gracias a ese movimiento que está teniendo lugar en su conciencia. El control sobre los aspectos sutiles del mundo material no puede ser fácilmente entendido mediante consejos, tiene que ser vivido, experimentado, tienen que verlo y sentirlo por ustedes mismos. Es, por esta razón, que en esta práctica, les pediré que elijan 3 aspectos o personas que en sus vidas personales consideren como obstáculos o problemas para poder llevar la vida que ustedes desean. Esos 3 aspectos o personas deberán trabajarlos de la siguiente forma. Práctica. Centrados en su más alto nivel de conciencia, en profunda meditación, elegirán cuál es el cambio que ustedes desean provocar, que sea armónico tanto para las personas como para ustedes, que produzca beneficios en todos los niveles, y que sea positivo para que la voluntad divina pueda ser ejercida en la tierra, y una vez que determinen exactamente qué tipo de cambio desean efectuar, harán la siguiente práctica. 1. En primer término, durante un periodo de 3 días, envolverán a la persona o a la circunstancia con un rayo de energía azul. Durante 10 minutos trabajarán sobre esa persona o circunstancia envolviéndola totalmente con el rayo de energía azul y no harán sino esto. 2. En los siguientes 3 días, el objetivo será visualizar la circunstancia o persona cambiada tal como ustedes desean cambiarla, la visualizarán lo mejor posible y lo harán, igualmente, durante 10 minutos. La energía azul se mantendrá como un capullo protector, mientras que internamente la imagen está siendo cambiada por ustedes. Imaginen una esfera de color azul formada por su propia energía allá dentro la escena, cambiando de acuerdo a cómo ustedes desean cambiarla. 3. Los próximos 3 días observarán lo siguiente. Visualizarán completamente armonizada la situación, y harán que dentro de la burbuja, empiece a emanarse un color amarillo y rosado, la imagen deberá tornarse amarilla y rosa, todo esto dentro de la burbuja azul. 4. Finalmente, el 10º día, trabajarán ustedes con esa burbuja tal como la dejaron, con la imagen en amarillo y en rosa, y romperán la burbuja haciendo que la imagen crezca y visualícenla exactamente tal como si estuviera en el mundo material. Todo esto les tomará 10 días, utilicen los primeros 10 días del mes para la primera circunstancia o persona que deseen cambiar. Los siguientes 10 días para el segundo caso que ustedes hayan elegido, y los últimos 10 días para el tercero. Es importante que no pierdan un solo día, y también es importante que una vez terminados los 10 días de uno de los casos, se olviden totalmente de él y atiendan específicamente el segundo. Igualmente, cuando toquen el tercero, deben olvidar totalmente y eliminar el deseo de seguir trabajando sobre los primeros 2. Esto, como experimento que es, deberán hacerlo en un estado de ausencia total de emociones. Por más angustioso que sea el problema, por más desesperada que ustedes sientan la situación, esto es únicamente una lección más que están llevando dentro de su vida de estudiantes. La práctica anterior, de disociarse para controlar sus emociones, deberán aplicarla para que los problemas, por más grandes que estos sean en sus vidas, no entorpezcan el trabajo que van a desarrollar como estudiantes de la luz. Tomen control de sus vidas. Quisiera agregar una visión que ustedes deben tener presente en todo momento.
Un estudiante de la luz pasa por la tierra como pasa un estudiante por la escuela, cada día que amanece es una lección nueva que deberá aprender, cada problema que enfrenta es un aspecto de esta lección. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ninguno de los aspectos que ustedes llaman problemas personales debe alterar su estado emocional. Si los problemas afectan a terceras personas causándoles un dolor a ustedes, nunca olviden que esos seres que comparten su vida con la de ustedes, son también estudiantes de la vida y están también aprendiendo sus propias lecciones, y aun cuando no sean discípulos conscientes de esta enseñanza, en alguna área de su espíritu la lección está teniendo efecto. Bajo ninguna circunstancia deben dejar que los problemas manipulen sus vidas e influyan en sus decisiones espirituales. Recuerden que la vida que están llevando es el fruto de las acciones que ustedes han tomado en el pasado. El sendero espiritual es el sendero que les permite tomar un control total, completo, sobre sus vidas personales. La disociación emocional. La disociación emocional es indispensable para no perder el contacto con la conciencia espiritual más alta que el estudiante puede tener. La Tierra no es sino un campo de entrenamiento, una escuela a donde todos bajamos alguna vez para aprender a manejar nuestras vidas personales, a enfocar nuestra voluntad y a hacernos co-creadores de Dios infinito. No se llega a colaborar con la voluntad divina, siendo un títere de las fuerzas, necesitamos aprender a dominarlas, y esta práctica les enseñará el poder de la voluntad, les enseñará el poder que todo ser humano tiene para trabajar sobre los aspectos de su vida. Para aquellos de ustedes que sienten que estas prácticas puede ser que no funcionen en sus vidas personales, les recuerdo que ninguno de ustedes es especial, todos son exactamente iguales, estudiantes que buscan seguir el camino al ascenso espiritual. Ninguno de ustedes debe pensar que por alguna circunstancia o razón, lo que hemos dicho no se aplica a sus vidas. Seleccionen ustedes, tal como mencioné, los 3 aspectos más importantes que consideren que deben cambiar y trabajen con toda la voluntad que un discípulo debe tener para hacerse acreedor a una mayor cantidad de conocimiento. Así pues, me despido, deseándoles que cada paso de sus vidas, los acerque cada vez más hacia su amada presencia. Que cada palabra, que cada acción, que cada pensamiento o sentimiento, no sean sino un fiel reflejo de la voluntad divina expresada a través de ustedes. 2. La búsqueda del mundo interno. La historia de la humanidad es una historia de conquistas, de permanentes ascensos hacia horizontes más amplios de comprensión universal. Han quedado atrás los años cuando la mente inconsciente del hombre volteaba al cielo y se preguntaba quién era él y quiénes eran esos objetos brillantes que se observaban en el cielo. El hombre creció e investigó, y sus hallazgos marcaron el inicio de toda una gran enseñanza. La dualidad de los mundos. Cuando el hombre abrió sus ojos al mundo, descubrió al universo y empezó a interaccionar con el resto de las cosas creadas. Y cuando el hombre cerraba sus ojos, un mundo misterioso se abría dentro de sí, su mundo interior, un mundo que hasta la fecha se resiste a ser explicado, se resiste a poder ser compartido, se resiste a la investigación, y en esta dualidad de mundos en que el hombre creció, solo el mundo externo pudo ser explícitamente compartido entre todos, mientras que el interno fue siendo relegado para un tiempo después. La humanidad no había alcanzado el nivel apropiado de conciencia que le permitiera descubrir las leyes y los intrincados mecanismos que gobiernan a ese mundo interno. Por eso, el hombre postergó su investigación hasta encontrar un mecanismo adecuado que le permitiera introducirse a ese nuevo campo de su experiencia personal. Las experiencias internas son individuales. El conocimiento que no puede ser compartido es un conocimiento únicamente personal y, como tal, carece de los fundamentos que se precisan para ser aceptados por el resto de los seres humanos. Las experiencias internas son individuales y los principios que las rigen son específicos de cada persona.
Hablar de leyes rígidas, inflexibles, es hablar únicamente del mundo externo, pero cuando entramos en ese maravilloso mundo interior humano, el hombre se convierte en Dios y dicta sus propias leyes. Por esta razón, las verdades son personales, los descubrimientos son individuales y el avance en ese sendero se realiza únicamente por la persona que ha iniciado ya su estudio. La genética cósmica. Cuando iniciamos esta serie de sesiones introdujimos, en diferentes ocasiones, el concepto de síntesis y nos esforzamos en entender, que más allá de las formas, de las palabras, de los conceptos, más allá de todas las actividades que la especie humana desarrollaba, se encontraban unos cuantos principios reguladores de la conducta terrestre. Encontramos que el impulso que guía desde adentro a cada ser humano, no es otro más que la manifestación de su propia fuerza de evolución, de esa semilla que internamente motiva a una serie de cambios que impulsa al hombre a alcanzar su máxima evolución. Hablando de la genética cósmica, el plan seguido por la especie humana es un plan grabado desde el inicio de la creación. Las diferentes formas o manifestaciones que toman las actividades del hombre, no son sino intentos para lograr manifestar y alcanzar ese estado de perfección que está grabado en su código genético. Buscar la síntesis es justamente descifrar el misterio de la génesis del hombre. Con ojos abiertos se observan las formas y con ojos cerrados se percibe la síntesis. Cuando ustedes abren sus ojos y observan al mundo, es como si una hoja de un gran árbol abriera sus ojos, observara a las demás ramas y hojas del árbol, observara al tronco del árbol y tratara de estudiar a qué reino pertenece. Cuando cierran sus ojos y se sumergen en su mundo interior, es como si esa hoja cerrara sus ojos y empezara a explorar los conductos que la mantienen unida al tronco y a la raíz de ese gran árbol a que pertenece. Con los ojos abiertos se observan las formas, con los ojos cerrados se percibe la síntesis. Mirar al mundo es conocer las cosas desde afuera, mirar hacia adentro es empezar a comprender el mundo de las fuerzas, el mundo de los impulsos espirituales. Ahora, después de tantas reuniones que hemos celebrado juntos, empezamos a comprender mejor cuáles son esos caminos ocultos que nos están enlazando, a ustedes, como discípulos, con nosotros como instructores. Las verdades que antes únicamente eran escuchadas y percibidas desde afuera, ahora empiezan a tomar otro sentido, a despertar riquezas ocultas, a extraer del fondo de sus almas las semillas de su propia génesis y, poco a poco, no en el lenguaje de las palabras, sino en esa sutil comunicación que empieza a vibrar de espíritu a espíritu, empezamos a hablar ya el mismo lenguaje. Las chispas luminosas que adornan sus cuerpos energéticos han crecido y empiezan a romper el cascarón de las energías áuricas para entrar en contacto con el majestuoso océano de fuerzas cósmicas que rigen y dirigen la evolución de los mundos. ¿Cómo convertirse en un hijo del cielo? El ser humano que se conecta a esa marea cósmica deja de ser un hijo de la tierra para convertirse en un hijo del cielo, deja de estar sujeto a las fuerzas de la tierra para someterse a las fuerzas divinas, ha terminado su preparación y alcanza la graduación dentro del primer capullo cósmico de vida. La tierra ha roto el cascarón y como si fuera un polluelo empieza a desplegar sus alas para emprender el vuelo hacia otros horizontes, se despega de todas las pasiones, de todos los sentimientos que lo identifican y atan a la tierra y empieza a asomarse a otro mundo, a un maravilloso universo poblado de seres libres que han comprendido su destino glorioso. No hay necesidad ya de permanecer dentro de los confines de ese primer huevo cósmico del cual nacieron. La Tierra los protegió mientras eran pequeños, pero ha llegado el momento de abandonar el nido y entonces, el ser enfila su camino hacia el universo, esa casa del Padre de donde partió tiempo atrás convertido en germen y ahora regresa florecido. Cada uno de ustedes está siguiendo el mismo trazo en el mapa de la creación,
Cada uno de ustedes no es sino un ejemplo más del maravilloso jardín del Edén, cuyas flores flotan en un permanente retorno hacia el Padre, y siglos vendrán, como siglos se han ido, y en la maravillosa danza cósmica de las semillas que descienden y las flores que suben, se ven envueltos todos los seres de la creación en un eterno flujo y reflujo, en un ciclo permanente de vaivenes cósmicos. Y cuando se observa este panorama ante los ojos del espíritu que empieza a asomarse a estas manifestaciones de la vida divina, el éxtasis envuelve al ser y le hace comprender, sin palabras, sin razonamientos, sin argumentos, que Dios es la síntesis suprema de todas las inteligencias cósmicas, que su manifestación es múltiple y que cada uno de nosotros formamos parte de su gran ser, pertenecemos a esa danza cósmica y nuestra conciencia no es sino una pequeña gota dentro de ese mar infinito que es el todo. ¿Dónde se localizan esos pequeños problemas terrestres que inquietan las mentes de quienes aún no han podido abrir el cascarón? Esos procesos llamados problemas no son sino la materia prima que endurece los músculos espirituales, que templa el espíritu incipiente dentro del cuerpo físico, para que, tarde o temprano, sus alas adquieran la fortaleza necesaria que le permita romper el cascarón. Las pequeñas visiones del hombre que no puede ver más allá de su pequeño ciclo de vida, que vive cada instante como si fuera el último, porque no comprende la inmortalidad de su espíritu, que lucha y se afana pensando que lo que sus ojos ven desaparecerá el día que él muera. Todos esos procesos no son sino la manifestación de las mismas fuerzas cósmicas, actuando en la escala del microcosmos. La verdadera vida del espíritu reside en el interior. Y los seres humanos se empeñan en mantener abiertos los ojos y en seguir explicando al mundo de las formas, pero, poco a poco, de la misma manera como las especies de animales fueron evolucionando hacia nuevas y mejores condiciones de vida, de la misma forma, los seres humanos irán comprendiendo que la verdadera vida del espíritu reside dentro de ellos y que el mundo exterior no es sino un campo de entrenamiento que debe ser utilizado para fortalecer sus seres espirituales, y que toda experiencia debe ser asimilada en su mundo interior, que su percepción de las cosas que ocurren en el mundo de las formas debe ser introyectada y traducida a enseñanzas de síntesis, a enseñanzas que le permiten despejar el camino que lo lleva hasta esa matriz cósmica de donde partió. El secreto de la enseñanza de síntesis. Este es el secreto de la enseñanza de síntesis, esta es la razón del porqué del empeño de que se preparen captando la síntesis de todas las cosas. El lenguaje que se habla en los reinos del espíritu va más allá de las palabras, va más allá de las imágenes, es simple y pura luz diáfana que proviene de las esferas más internas del espíritu. ¿Qué importa que no puedan ser puestas en conceptos las leyes que rigen la creación divina? ¿Qué importa si después de una meditación tan solo les queda la sensación de haber participado en algo muy grande, pero que es incapaz de ser descrito y participado a otras personas? ¿Qué importa si todos esos momentos les están sirviendo para conectarse a la fuente divina de la energía primera? Llegar más allá de donde han llegado otros es entender el esfuerzo de la evolución de la especie humana. Cada generación hereda las conquistas de sus predecesores y a ustedes les toca llegar hasta donde nunca ha llegado el hombre anteriormente, y entonces, dejar como herencia a la siguiente generación sus propias conquistas. Cada vez que un ser humano traspasa el portal del contacto interior divino, una corriente de fuerza viaja a través de él y se pone a disposición de toda la raza humana como parte de la maravillosa sabiduría del inconsciente colectivo. Estando al alcance del resto de los seres humanos, ellos podrán, a su vez, intentar rebasar esos nuevos límites a los que ha llegado el último hombre y, poco a poco, el sendero del retorno se va recorriendo. Poco a poco, la evolución del hombre va alcanzando a ese arquetipo humano con que fue creada la especie, el molde empieza a dar frutos en los seres humanos que se encuentran más aventajados.
La luz divina desciende como las cascadas que bajan a través de las montañas, no importan los obstáculos, no importan los problemas, la luz bajará y descenderá hasta el valle en donde moran los bellos durmientes, llegará y regará con las mieles del conocimiento y de la energía divina, las conciencias aletargadas de los hombres, y el jardín florecerá como ha florecido hasta hoy, y las flores abrirán sus pétalos, y sus corolas, extendidas al sol, empezarán a flotar y a flotar tomando el camino del retorno. Ese es el destino de toda la raza humana, esa es la misión a la cual todos hemos venido, ese es el plan cósmico descrito en breves palabras, ahora solo nos toca hacerlo realidad en cada uno de nosotros. Mis bendiciones quedan en todos ustedes. En el nombre de mis hermanos de Shambhaya, hago llegar hasta ustedes la luz divina con que se envuelve a todos los servidores de la luz.